Muy bien, jóvenes, continuamos entonces con el avance y desarrollo de la materia, llegando ya a la parte última. Entonces vamos a ver procesos oxidativos. Hay dos procesos muy importantes como son, por ejemplo, la respiración. Aquí lo estoy anotando. La respiración. Y esta es la ecuación que involucra ese proceso. Miren ustedes. ¿Cómo se llama este compuesto? Este es oxígeno, ¿no? Entonces la respiración es un proceso que requiere oxígeno. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener y vapor de agua, ¿no? Hay que balancear esta ecuación. Y también hay liberación de energía. Y tenemos otro proceso. Voy a hacer una conexión de un cable. Tenemos otro proceso como es la fermentación, es el otro proceso, donde ya ese proceso es al resguardo de oxígeno elemental. Entonces, decía yo, esa es la respiración. Fíjense cómo se requiere el oxígeno. A ver, vayan balanceando la ecuación y me dan luego los coeficientes. Y aquí voy a anotar la fermentación. Y la ecuación que representa este proceso es entonces, aquí voy a poner microorganismos. Aquí también hay presencia de microorganismos, por supuesto. Entonces, en fermentación, yo puedo hacer una fermentación. Ya, una fermentación ácida, alcohólica, puede ser, o fermentación ácida también. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Es la glucosa, ¿no es cierto? Todo organismo vivo que necesita el oxígeno para vivir, entonces en el interior de su organismo hay reacciones químicas complejas y ocurre esto de acá. También en nuestro organismo ocurre, nosotros vivimos de esta manera. Necesitamos el oxígeno atmosférico. Un ratito vamos a ingresar a sus compañeros. Muy bien, entonces decía yo, muchas especies que necesitan el oxígeno atmosférico, pues lo asimilan de esta manera, ¿no? Se inhala el oxígeno y hay unas reacciones bioquímicas en el interior de nuestro organismo y se exhala dióxido de carbono, vapor de agua y pues hay liberación de energía. Entonces es un proceso, ¿qué tipo de proceso? Si hay liberación de energía, ¿es endotérmico o exotérmico? Hay liberación de energía, por lo tanto es proceso exotérmico, ¿no es cierto? Aquí también este proceso de acá, vean ustedes, aquí hay información de, vayan balanceando las ecuaciones y no me han dado los nombres de los
del producto que está en el lado reactante. A ver, fíjense, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama este producto, este reactivo? Es glucosa, ¿no es cierto? Es glucosa, glucosa. La glucosa con el oxígeno se descompone de esta manera. Entonces, hablando de los microorganismos, ¿no? Pueden ser bacterias o levaduras, algún tipo de microorganismo, alguna especie de esa naturaleza. Si requiere oxígeno, entonces sí, es un proceso aeróbico, por eso respiración es un proceso aeróbico. Inhala el oxígeno y, bueno, pues genera dióxido de carbono y vapor de agua y es exotérmico. Yo les decía, esto ocurre en nuestro organismo y nuestro cuerpo está caliente. ¿A qué temperatura está nuestro cuerpo? 37 grados Celsius. Entonces se mantiene esa temperatura, aquí está. Y el otro proceso, este de acá, llamado fermentación, entonces se forma, si es fermentación alcohólica, entonces es esto. Si es fermentación ácida, va a aparecer un ácido acá. Entonces voy a poner aquí dióxido de carbono más energía también. Esto también es un proceso exotérmico. Es también exotérmico, pero uno de los dos es más exotérmico que el otro. A ver, cuando igualen las ecuaciones me dicen los coeficientes y los colocamos. ¿Cuál de los dos procesos será más exotérmico? ¿Dónde hay mayor liberación de energía? Fíjense, le voy a dar una pauta. Hay mayor liberación de energía en aquella reacción o en aquel proceso donde haya mayor desdoblamiento de la sustancia. Entonces, esta es la sustancia que se está descomponiendo. Esta, miren, es la misma. Y en esto se descompone, en esto se desdobla y en esto se desdobla. ¿Dónde hay mayor desdoblamiento? Esa es la pregunta. Y va a haber mayor liberación de energía donde haya más desdoblamiento. Entonces, ¿en cuál de los dos procesos? ¿En la respiración o en la fermentación hay mayor desdoblamiento? Quiere decir desdoblamiento donde aquellos procesos donde se llega a moléculas más simples. Entonces, ¿en cuál de los dos casos se llega hasta moléculas más simples? Porque este es un producto que puede seguir descomponiéndose todavía. ¿En qué se va a descomponer? En más dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cuál de los dos es más exotérmico? ¿Cuál de los dos procesos? ¿Ya balancearon la ecuación o nada? A ver, ¿alguien balanceó? No se olviden, yo valoro, tomo en cuenta mucho quienes participan. Aunque sea preguntando, haciendo consultas o respondiendo a las preguntas que yo hago, yo eso lo tomo muy en cuenta. Ingeniero, ¿Sí? sí, ingeniero. ¿Será que puede repetir la pauta, por favor, para anotarla? ¿Qué mencionó? Claro, yo preguntaba, ¿en cuál de los dos procesos hay mayor liberación de energía? Decía, ¿no? ¿En la respiración o en la fermentación? La respiración involucra aquellos organismos que necesitan, o sea, la respiración aeróbica involucra aquellos microorganismos, o también puedo decir organismos, que necesitan el oxígeno. Hay muchas especies vivientes de animales, diferentes especies, incluso nosotros los humanos necesitamos el oxígeno. Y esto ocurre. En nuestro organismo esto ocurre. La glucosa se transforma, reacciona químicamente con la hemoglobina, el hierro, la sangre, todo ese proceso, que son transformaciones bioquímicas, y exhalamos nosotros. Por la nariz se exhala
dióxido de carbono y vapor de agua, y es exotérmico, hay liberación de energía. Nuestro cuerpo está a 37 grados Celsius. Mientras estemos con vida, esto ocurre. Estamos calientes a 37 grados Celsius. Y también esto ocurre en los microorganismos, ¿no? Similar proceso ocurre, ¿no? Pero ellos se reproducen y también cumplen otras funciones, sintetizan los productos. Pero esa es la respiración, entonces exotérmica. Y este otro proceso, donde ya no hay oxígeno, mira, ya es un sistema cerrado, entonces un recipiente donde se cierra, que no se ventile, que no se oxigene. Entonces, también los microorganismos, dependiendo qué tipo de proceso es, pero ya el producto es diferente. ¿Por qué es diferente el producto? Porque aquí la presencia del oxígeno hace que haya estas oxidaciones. Por eso son procesos oxidativos. Y aquí la ausencia de oxígeno, porque aquí, fíjense, no hay oxígeno, genera estos productos. Entonces, también es exotérmico, pero uno de los dos es más exotérmico. ¿Cuál de los dos será más exotérmico? Hay mayor liberación de energía, o sea, será más exotérmico aquel proceso donde haya mayor desdoblamiento de esta molécula, de esta sustancia. Entonces, ustedes están en condiciones de decirme en cuál de los dos procesos hay mayor desdoblamiento. Y en ese proceso va a haber... La fermentación. La ¿Por qué? fermentación. Aquí Porque se va a seguir descomponiendo. Seguir desdoblando. Ya, voy a preguntar de nuevo, ¿en cuál de los dos procesos hay mayor liberación de energía entonces? ¿En cuál de los dos? La fermentación, ingeniero. ¿Seguro? Cuando se desdoble esta sustancia, a lo más simple, ahí va a haber mayor liberación. Pero ahorita, como tengo en la pizarra, aquí hay mayor liberación de energía, aquí. ¿Por qué? Porque aquí hemos llegado a lo más simple. Aquí hemos llegado a lo más simple. Aquí, por ejemplo, en la respiración se liberan 673 kilocalorías. Y aquí se liberan, en la fermentación se liberan 20 kilocalorías. ¿Por qué eso? Porque esta molécula puede seguir desdoblándose. Aquí ya se desdobló ya. Por eso aquí hay mayor liberación de energía. Este es más exotérmico. ¿Por qué? Porque este puede ser, cuando esto se desdoble en su totalidad, recién va a ser igual que este de acá. Pero no, aquí yo estoy llegando solamente hasta alcohol nomás, hasta este alcohol. Aquí se llegó a lo más simple. ¿Por qué? Porque hay presencia de oxígeno. Aquí hay ausencia de oxígeno, se llegó a una molécula que sigue siendo compleja igual que esta, moléculas pesadas, de alto peso molecular. En cambio, estas son moléculas sencillas, fíjense. Esta es compleja. Entonces, esta que es compleja puede todavía continuar desdoblándose. Puede continuar desdoblándose. Más dióxido de carbono, vapor de agua o agua. Entonces, cuando hay un total desdoblamiento, recién vamos a llegar a esta cantidad. Entonces, ¿cuál es más exotérmico? Respiración. ¿Dónde hay mayor desdoblamiento? En la respiración. Eso que quede claro, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hace el microorganismo en un proceso? Si es aeróbico, primero tiene que alimentarse, asimilar los nutrientes y después ya sintetiza el producto. Ahí tienen ustedes muchos productos en el trabajo de investigación que yo les he dado. Unos serán aeróbicos, otros serán anaeróbicos. Y si ustedes se fijan, se pide la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que representa ese proceso? Por ejemplo, producción de vino, producción de cerveza, producción de acetona, de ácido cítrico. Escriba la ecuación que representa el proceso. Entonces ustedes tienen que escribir. Al que le tocó alcohol, entonces esta es la ecuación, porque tiene que haber alcohol. Al que le tocó producción de levadura es esta otra, porque es respiración, que se requiere que se reproduzcan
las levaduras, que haya reproducción de microorganismos. Entonces es un proceso que requiere oxígeno. Hay compresores que insuflan aire a toda esa sustancia que se va a transformar en esto de acá. Entonces cada proceso, cada tarea que tienen ustedes ahí, deben escribir la ecuación que representa el proceso, indicar si es aeróbico o anaeróbico. Con su ecuación así, o esta va a ser, ¿no? Y en caso del vinagre un poco más compleja. Primero pasa esto y después esto, sigue desdoblándose hasta el ácido acético y agua. Pero está en los libros, está en muchos textos, lo van a encontrar en muchas páginas también. La ecuación química que representa la producción de vinagre. Porque cualquier solución alcohólica se transforma en vinagre, este tipo de alcohol. El alcohol va a seguir oxidándose, se transforma en vinagre. Si todos lo sabemos. Dejen un vino destapado, destapen una botella de vino, déjenla destapada o sirvan en una copa de vino y esa copa déjenla 2, 3, 4 días ahí a la temperatura ambiente. Ese vino se transforma en vinagre con el paso de los días, las horas. ¿Por qué? Porque se está oxigenando, fíjense. Y en el oxígeno, en el aire ambiental, están las bacterias que transforman el alcohol en ácido acético. Es toda una teoría interesante que la van a encontrar, eso hay que explicarlo. Eso es producción del vinagre, por ejemplo. Producción de alcohol, bueno, hasta acá no hay producción de alcohol. Y así los procesos ustedes los van a ver, que tiene su ecuación que representa ese proceso. Entonces, si es aeróbico o es anaeróbico. Muy bien, entonces hay que balancear estas ecuaciones, es un proceso muy importante. Estamos terminando ya la materia. Lo que quiero es que ustedes investiguen también. Investigar levaduras de importancia industrial. Que son unos cuantos géneros. Ustedes vean si lo van a investigar en internet o van a ir a la biblioteca. ¿Cómo se llama y qué aplicaciones tiene? Nada más, a eso se refiere. Ya hemos visto cuando estudiamos enzimas de diferentes orígenes. Entonces, el tema es que la microbiología industrial es grande, es amplia, ¿no? Yo les puedo decir, investiguen también las bacterias, sus clasificaciones por género, por familia, eso es grande. O sea, orientado solamente a lo que nos interesa. Investiguen las bacterias, los mohos y las levaduras, clasificaciones por familia, género, es amplio. Por lo menos esto de acá investiguen. Levaduras de importancia industrial. Ya para los últimos días te tienen que presentar antes del final, igual el otro trabajo. Entonces falta tomar el examen final y en el examen final va a entrar mucho va a entrar de los trabajos de investigación jóvenes. Están haciendo, tienen que hacerlo. Háganlo, lo presentan, pero no es presentarlo nomás, tienen que leer. Por lo menos un 60 o 70% del examen final va a ser sobre los trabajos de investigación y esto también, levaduras de importancia industrial. ¿Se entendió, jóvenes? Ingeniero, sí, ingeniero, se entendió. Ingeniero. Ya, después me